para entender cómo modelar los sistemas hidráulicos. Entonces, bueno, para irle ganando un poquito de tiempo. Este es el ejemplo, el ejercicio que, que quiero que modelemos. Entonces, pues ya vamos a entrarle de lleno. Como dice ahí, es obtener el modelo matemático interno. Ahí todavía le puse entre paréntesis variables de estado. Entonces, acordémonos que cuando hablamos de modelo interno, significa el modelo en variables de estado. Cuando hablamos de modelo externo, significa el modelo en una ecuación de orden n, ecuación diferencial de orden n. Entonces, estamos hablando del modelo en variables de estado de este sistema hidráulico y en el que nos piden o lo que interesa conocer es la altura del agua en los tanques. Tenemos dos tanques y los flujos de entrada al primer tanque y de salida del segundo tanque. Ok, entonces, pues empecemos a entender el ejercicio, el ejemplo, a entender el sistema. Pues es un sistema en el que tenemos como fuente de energía una presa, y ahí a propósito le puse presa de volumen infinito. Acordémonos que entonces este es uno de los tipos de fuentes de energía que tenemos para un sistema hidráulico. Tenemos una resistencia fluídica que nos representa pues las pérdidas por fricción a lo largo de esa tubería, o a lo mejor ahí tenemos una válvula o algo que nos represente la resistencia fluídica. Yo lo llevaría más a una válvula, porque si fuera una tubería muy larga, tendríamos que tener también una inertancia fluídica por la inercia del agua. Entonces, esta resistencia fluídica, pues la atribuyo más a que ahí normalmente en un sistema hidráulico, aquí tenemos una válvula. Entonces, a lo mejor esto nos representa simple y sencillamente pues una válvula de agua. Entonces, aquí está nuestra resistencia fluídica 1. Luego tenemos un tanque que tiene una capacitancia fluídica CF1. Ahorita va a ser todo con parámetros, con letras. Una vez teniendo el modelo matemático, pues es muy simple nada más calcular cuál es la capacitancia fluídica de este tanque, las resistencias, ya lo iremos viendo. Luego tenemos una tubería que, por lo que me indican, pues es una tubería seguramente muy larga, puesto que además de una resistencia fluídica, esta sí se la puedo atribuir a las pérdidas por fricción en la tubería. Pues también nos indican que tiene, o que hay que considerar, una inertancia fluídica, es decir, pues es una masa del fluido en movimiento lo suficientemente grande para tener energía cinética almacenada en esa masa en movimiento, es decir, una inertancia fluídica. Después otro tanque con una capacitancia fluídica 2, y al final pues una tubería de salida con una resistencia fluídica 3, que pues yo también se lo atribuiría a que tenemos aquí una válvula. Simple y sencillamente aquí tenemos nuestra válvula, resistencia fluídica 3. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a hacer nuestro modelo matemático? Pensando en lo que hicimos en aquel ejemplo con el circuito eléctrico. Antes de eso, ya te brincaste algo muy importante. Lo de las variables generalizadas.
variables generalizadas y un poquito antes, ¿El orden del sistema? pues el orden del sistema. Vamos a ver, digo, ahorita ya lo platiqué, pero pues a partir de lo que acabo de platicar, vamos a ver cómo está conformado el sistema, cuántos elementos hay, cuáles son elementos almacenadores o elementos dinámicos, cuáles son disipadores, y entonces cuál es el orden del sistema, cuál es ahí fácilmente pues podemos ubicar cuál es nuestra variable de entrada o nuestra fuente de excitación, es decir, la UDT, cuál va a ser las salidas del sistema, pues ahí lo dicen, pero ¿y eso qué significa? Entonces, antes de empezar a hacer el modelo, pues entendamos qué es este sistema físico o cómo está. Lo primero que haría es, tenemos cuántas fuentes de energía, porque acordémonos que pueden ser más de una. En este caso, ¿cuántas fuentes de energía hay? Una, Una, que es que, la presa. entonces, fuentes de energía, tenemos una, que es la presa, y por lo tanto entonces es una fuente ¿de qué tipo? De esfuerzo, de flujo, es decir, de presión o de gasto. Esa presa ¿qué nos entrega? ¿Es una fuente de esfuerzo? Es una fuente de esfuerzo. Fuente de esfuerzo que nos entrega, pues de hecho aquí está, una presión P0, aquí está, y es una presión P0, pues que depende evidentemente de cuál es, pues el tirante o la altura del agua de esa presa. Entonces, pues tenemos ahí una fuente de esfuerzo. Es decir, si es de esfuerzo, significa presión, en este caso P0, es decir, de una vez lo ponemos, UDT igual a P0. Ahí está nuestra primera cosa que ya desciframos de aquí. Luego, elementos. Bueno, de hecho, pues antes de esto, efectivamente, pues habría que pensar en las variables generalizadas. Es un sistema hidráulico, pues son presión y gasto, pero eso ahorita lo platicamos, ya luego lo escribimos. Elementos, ¿cuántos elementos hay? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estos, ¿cuántos son dinámicos? ¿Y cuántos son dinámicos o almacenadores? ¿Y cuántos son? Bueno, lo voy a poner al revés. Primero voy a poner cuántos son estáticos o bien disipadores. ¿Y cuántos son dinámicos o bien almacenadores? Entonces, ¿cuántos elementos son estáticos o disipadores? 3. 3, que son RF1, F2 y F3. RF1, RF2 y RF3. ¿Y cuántos elementos son dinámicos o almacenadores? 3.
también 3, que son, pues en orden de aparición, CF1, LF1 y CF2. Bueno, de hecho aquí le voy a quitar el 1 porque es el único. CF1, LF y CF2. Y ahora sí, ¿de qué orden es este sistema? ¿De orden 3? 3. Pues sí, porque hay 3 elementos dinámicos. Esto lo que nos dice es que es un sistema de tercer grado o de tercer orden. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista modelo en variables de estado? ¿A qué vamos a tener que llegar desde el punto de vista del modelo en variables de estado? Un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones de primer orden. Correcto, esto significa 3 ecuaciones de primer orden o de primer grado. Ok, ¿qué más podemos rápidamente ver de nuestro planteamiento y de nuestro sistema antes de ya meternos a querer hacer modelado? ¿Qué otra cosa podemos obtener? Pues ahí del enunciado. Interesa conocer altura del agua en los tanques y flujos de entrada en el primer tanque y salida del segundo tanque. O sea, esa que nos da de información eso que acabo de leer. Las salidas. Las salidas. Salidas. Altura del agua en los tanques. Pues las voy a nombrar H1 para el tanque 1. H2. Ya después ahorita planteamos a ver qué es cada cosa. Y luego flujos de entrada al primer tanque. Le voy a poner QE o Q1 como queramos. Flujo de entrada, pues vamos a ponerle flujo de entrada. Bueno, pero ahí lo dice. Flujo de entrada al primer tanque. Pues es el flujo que entra aquí. Pues vamos a ponerle flujo, sí, para no hacernos bolas. Flujo de entrada y luego flujo de salida del segundo tanque. Ahí está, Q de entrada y Q de salida. Esas son nuestras salidas, eso es lo que queremos. Es decir, pues vamos a empezar a hacer nuestros planteamientos. H1, pues es nuestra altura del agua en el tanque. Este sería H1. Esta de acá, pues sería H2. Y luego, pues esta de aquí es mi Q de entrada. Y esta de aquí, mi Q de salida. Ahí está. Entonces, pues simple y sencillamente esto lo que nos va a decir es que nuestro vector de salidas, y de t, aquí sí cabe ponerlo vertical, entonces lo voy a poner vertical, pues va a ser H1, H2, Q de entrada y Q
de salida. Ahí está. Entonces ya tengo definida mi entrada U de t, ya tengo definido mi vector de salidas Y de t. Y particularmente, pues H, la altura del agua como tal, pues no es una variable hidráulica directamente como tal. ¿De qué depende o a qué podemos asociar H1 como función de qué y H2 como función de qué? ¿De volumen? ¿No? ¿De qué depende o qué genera la altura del agua en el tanque? Presión. Presión. Entonces, esto es función de la presión en el tanque 1 y esto va a ser función de la presión en el capacitor 2 o en el tanque 2. Y ya veremos, bueno, pues eso ya lo vimos por ahí la clase pasada, que la altura del agua en el tanque, más bien la presión en el fondo del tanque es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Acordémonos que la presión es igual a ρ por G por H. Entonces, pues la H es igual a, a la presión entre ρ G. De ahí entonces podemos ver que lo que nos interesa, a lo que tenemos que llegar es a trabajar con las presiones en el capacitor 1 y la presión en el capacitor 2. Ok. ¿Qué más? Ok, déjenme guardar este y le seguimos. Bueno, pues yo creo que como tal, pues información de la información que nos da el planteamiento, pues creo que con eso, creo que eso es lo que podemos obtener directamente. Ok. Sigue, ¿qué harían si recordamos el ejercicio del sistema eléctrico? Ahora sí que empezamos a hacer. Establecer las variables generalizadas y de acumulación. Correcto. Bueno, pues voy a borrar. Qué lástima que aquí no lo puedo copiar y subir. Ni modo. Vamos a borrar esto de acá abajo. Ok, voy a trabajar ahorita con lo de abajo y ya en las notas pues ya las acomodaré. Ni modo. Ok, entonces, pues ¿cuáles son? Para empezar, bueno, pues ya sabemos que es un sistema de tercer grado. Creo que estos plumones ya. Adiós.
Adiós. Entonces, variables generalizadas. Y de acumulación. Entonces, ¿cuáles son las variables generalizadas? ¿Cuál es nuestra variable de esfuerzo? Pues ya vimos que es la presión. ¿Cuáles son nuestras variables de flujo? Pues van a ser los gastos. Y por lo tanto, ¿cuáles van a ser nuestras variables de acumulación? Es decir, ¿cuál va a ser la variable cuya integral es la presión? Esto pues lo vimos la clase pasada, ¿cómo se llaman esas variables? La integral del gasto, pues habíamos dicho que es el volumen, y la integral de la presión es el momento fluídico. Y por lo tanto, bueno, pues la presión es igual a la derivada del momento fluídico y el gasto pues es igual a la derivada del volumen. Entonces, esto lo pongo porque, bueno, pues aquí empiezan a aparecer nuestras variables del puntito, es decir, pues por ahí es por donde tenemos que empezar a buscar nuestros vectores, nuestro vector de estados. Ahí está. ¿Qué más? Pues ya no, ahora las relaciones constitutivas y dinámicas. Pues podemos empezar a trabajar entonces con las relaciones constitutivas y dinámicas. Ok. ¿Y qué necesitamos hacer para poder empezar a plantear nuestras relaciones constitutivas y relaciones dinámicas? Bueno, esto ya está planteado, lo voy a borrar para poder trabajar aquí con las relaciones constitutivas. Para no tener que redibujar el sistemita. Ahí está. Relaciones constitutivas y dinámicas. ¿Qué nos hace falta plantear o dibujar ahí en nuestro sistema hidráulico para poder empezar a hacer nuestras relaciones constitutivas y nuestras relaciones dinámicas? Pues lo que nos falta es plantear nuestras variables de cada uno de los elementos, ¿no? Es decir, pues aquí vamos a tener el flujo de nuestro
de nuestra resistencia fluídica 1 y por lo tanto aquí vamos a tener nuestra presión de la resistencia fluídica 1. Luego, en el tanque, pues va a haber un flujo que entra al tanque que es el que hace que el sistema, que el agua suba. Y luego hay un flujo que se va por acá, que es el de nuestra resistencia fluídica 2. Y en el tanque pues nos falta nuestra presión en el tanque 1. Nuestra presión en el tanque 1, acordémonos que si el sentido del flujo es para allá, así como en la resistencia fluídica el sentido de flujo es para allá, pues es más, menos. Si el sentido de flujo es para arriba, pues vamos a tener más, menos. Eso es bastante obvio, puesto que la presión en el fondo del tanque es mayor que la presión en la superficie del tanque, porque acordémonos que acá afuera tenemos presión atmosférica, aquí afuera pues vamos a tener presión atmosférica. En el resistor 2 pues vamos a tener una presión R2. Aquí voy a recorrer tantitito mi LF para que quepa. Voy a echar tantitito para acá. Ahí está. Para que quepa aquí mi gasto de L y mi presión L. Y luego pues vamos a tener el gasto en el tanque 2, y si va para allá, pues entonces vamos a tener mi presión en el 2. Y luego, pues aquí vamos a tener, lo voy a poner de este lado, R3, que evidentemente pues vamos a tener una presión R3. O bueno, pues si quieren para que quede en orden, pues evidentemente la presión, nada más lo voy a voltear, Q de salida y QR3, para que quede en el mismo orden. Ahí se ven algunas cosas obvias, como que el Q de salida es el flujo por la resistencia fluídica 3, que el gasto de entrada pues es el mismo que el gasto en el resistor fluídico 1, puesto que pasa por aquí. Entonces, creo que ahí están todas todos los elementos y todas las variables de los elementos ya planteados. Ok, entonces con esos, pues ahora sí podemos empezar a trabajar nuestras relaciones constitutivas. Y bueno, pues las podemos plantear como sea. Les recomiendo que siempre lleven un poco de orden para que no nos hagamos bolas.
Y empecemos pues por el primer elemento que es RF1. Luego está el siguiente elemento que es CF1. Luego RF2. Luego LF. Luego CF3. Y luego RF3. Ahí están nuestros 6 elementos. Y ahora sí, ¿cuál es la relación o ecuación constitutiva de un resistor fluídico? Presión entre el flujo. ¿Mandé? Presión entre flujo. A ver cómo quedó representado la relación constitutiva o característica. Que de hecho en las clases le habían puesto relación característica, no constitutiva, que es exactamente lo mismo. Entonces, a veces pongo uno o pongo el otro nombre, es lo mismo. A ver, les comparto la clase pasada. Déjenme. Acá está. Es PDT igual a RF por Ahí QT. está. PDT igual a RF por Q. Entonces, PDT igual a RF. Bueno, le voy a quitar ahorita esto para que no haya. ¿Cuál P? Pues PR1. ¿Cuál Q? Pues QR1. Y lo mismo va a ser pues para las otras. ¿Cuál? Pues 2. ¿Y aquí cuál? Pues 3. Así sin más. Ahí están nuestras relaciones constitutivas o características. A ver, le voy a cambiar para no hacernos bolas con lo que puse en la clase pasada. No relación constitutiva, sino relaciones características. Ahí está, relaciones características y dinámicas. Ok, para el capacitor, ¿cómo es la relación característica de un capacitor? Ahí está el del capacitor. Pues nos dice que el volumen, la relación constitutiva del capacitor nos dice que el volumen es igual a la capacitancia por la presión. ¿Qué volumen? Pues el del capacitor 1. ¿Qué presión? Pues la del capacitor 1. Pues lo mismo va a ser el de acá. ¿Qué volumen? Pues el del capacitor 3. ¿Qué presión? Pues el del capacitor 3. Y el único que nos falta es el de la inertancia fluídica. Y la inertancia fluídica nos dice que el momento fluídico es igual a la inertancia fluídica por el gasto. ¿Qué momento fluídico? Pues el de la inertancia. ¿Qué gasto? Pues el de la inertancia. Ahí está. ¿Sí me siguieron? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, en la penúltima relación, ¿no es BS2 igual a CF2 BS2? Ah, claro. No sé por qué le puse 3. Estos son 2.
Le nombramos 2, no 3. Gracias. Gracias, sí. No hay 3 capacitores, solo son 2. QS2, PS2. Correcto, gracias. Y entonces, bueno, pues esta va a ser nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2, nuestra ecuación 3, nuestra ecuación 4, 5 y 6. ¿Dudas? No, profe. Ok, nos podemos pasar a las relaciones dinámicas. Pues evidentemente, para la 1, pues no hay una relación dinámica porque estamos hablando de una resistencia fluídica, es decir, de un disipador, es decir, de un elemento estático, y por lo tanto, pues no tiene ni el PR1, ni el RF1, ni el RF2, ni el RF3. Entonces, pues los únicos que vamos a tener es, para el primer capacitor, ¿qué nos dice la relación dinámica? Pues nos dice que el cambio en el volumen, o la derivada del volumen del capacitor 1, que es lo mismo que el gasto C1, pues esto es igual a CF1 por la derivada de PC1 con respecto al tiempo. La inductancia fluídica, pues nos dice que la derivada del momento fluídico en el inductor, que eso es la presión en el inductor, en la inductancia fluídica, pues es igual a LF por la derivada de QL con respecto al tiempo. Y finalmente, BC2, que es QC2, es CF2 por la derivada de PC2 con respecto al tiempo. Y estas pues son nuestras ecuaciones 7, 8 y 9. ¿Sí está bien? ¿Dudas? Y de ahí, ¿qué podemos sacar directamente? ¿Qué podemos ver directamente? ¿Sería X punto o cuál era? Pues sí, ¿no? Las dos. ¿Qué es esto que habíamos dicho que era? Bueno, es más, lo voy a poner así para que... Eso que está en el marquito azulito, pues ahí está directamente X punto, ¿no? Nuestro vector de estados. Nuestro vector de estados pues va a ser directamente el volumen del capacitor 1, la inertancia fluídica en el inductor, en la tubería pues, y el volumen en el capacitor 2. Obviamente pues esto es lo mismo que QC1, que PL y que QC2. Y evidentemente pues entonces nuestro vector de estados sin derivadas pues es
directamente volumen, gamma L, y volumen C2. Ahí está. Directamente, pues esto de aquí es nuestro vector de estados. Ahí está. ¿Dudas, preguntas, observaciones, tonterías que haya hecho? Ok. Bueno, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue según la metodología que hemos estado revisando, que hemos estado viendo? Las restricciones, relaciones de interconexión. Las restricciones o relaciones de interconexión, ¿correcto? Ok. Déjenme guardar esto. Ahí está. Ok. Entonces, pues lo que sigue son nuestras restricciones de interconexión. Restricciones de interconexión. Ok. Bueno, pues empecemos con la que sea. A ver, compatibilidad de esfuerzos. Que lo que nos dice es que la suma de las presiones a lo largo de una trayectoria cerrada o a lo largo
de un circuito hidráulico cerrado tiene que ser igual a 0. Acordémonos que eso es lo que nos dice. Y ahora sí, pues viene la parte interesante, que es ¿cuál es esa trayectoria cerrada? Bueno, pues como habíamos comentado, una trayectoria cerrada o una trayectoria hidráulica cerrada significa, bueno, y también en los sistemas eléctricos, significa empiezo en un potencial y termino en el mismo potencial. En este caso, potencial, pues es la presión. Empiezo en una presión, voy recorriendo el sistema y termino en la misma presión. Entonces, uno podría ser tal cual aquí, otro podría ser pues de aquí para acá y otro podría ser de aquí para acá. A ver, acá lo único que me faltó poner en el último tanque, pues es que en el último tanque acá también tenemos nuestra presión atmosférica y aquí en nuestra salida vamos a tener presión atmosférica. Esas dos atmosféricas se me habían pasado. Ahí están. Y ahora sí, pues nuestras restricciones de interconexión. Yo puedo hacer las trayectorias que se me antojen siempre y cuando empiece en un potencial y termine en el mismo. Empiezo en presión atmosférica y yo podría recorrer toda la tubería y salir hasta acá. Pues sí, esa podría ser, pero prefiero irme en orden. Entonces, voy a empezar aquí, empiezo a recorrer y termino acá. Esta va a ser mi primer trayectoria. La segunda, empiezo aquí, recorro por aquí y termino acá. Ay, esta va a ser mi segunda trayectoria. Y la última, empiezo aquí y termino acá. Esa va a ser mi tercer trayectoria hidráulica de potenciales, de presiones. Podría ser otra, sí, pero cualquier otra, la primera que les dije, de aquí hasta acá, o empezar aquí en la 2 y salir por acá, pues ya son redundantes porque ya están atendidas todas las variables de presión. Entonces, pues empecemos directamente con la primera trayectoria cerrada. Y entonces, ¿qué nos dice la primera trayectoria cerrada? Aquí me falta poner algo importante. Pues, ¿qué nos dice? Que de aquí a acá, pues vamos a tener la presión cero. Aquí nos está diciendo que en el fondo está una presión cero asociada a la altura del agua de esa presa. Entonces, pues lo primero que vamos a tener es P0, luego tenemos una caída de presión, por lo tanto es negativa, PR1, y luego tengo una caída más menos PC1. ¿Sí la vieron? ¿Sí me siguieron? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Y esta pues va a ser la ecuación 10. La segunda. A ver, ¿qué me ayuda? ¿Qué me dice la segunda trayectoria? Ya les hice la primera. Alguien que me diga, ¿qué me dice la segunda trayectoria? ¿Tenemos una subida de presión? A ver, otra vez. ¿Tenemos una subida de presión de PC1? Por lo tanto, es positiva.
tenemos subida de presión de menos a más, por lo tanto es positiva. Luego, Tenemos una caída una de caída en presión, PR2, por PR2, lo tanto es negativa. Luego, otra caída de presión en PL menos PL. Luego, y otra caída de presión en PC2. esta de aquí, ¿no? Vamos para acá, de aquí para acá está menos PC2. Ahí está, ay, igual a 0. Esta es mi ecuación 11. Y luego mi tercera trayectoria de presiones, mi tercera trayectoria cerrada de presiones. ¿Alguien más que me diga cuál es la tercera? Esta de acá. A Sería ver, aquí. solamente PC2 menos PR3. PC2 es positiva porque va de menos a más y luego de más a menos PR3 igual a 0. Ahí están mis tres ecuaciones de compatibilidad de esfuerzos. Y bueno, vamos a hacer de este lado continuidad de flujos, que lo que nos dice es que la suma de gastos en una bifurcación es igual a 0. Es pues la analogía o la equivalencia a nuestra ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, pues lo que tenemos que ver es en dónde hay una bifurcación de gastos. Entonces, la primera, bueno, una que no es como tal parte de la ley de continuidad de flujos, pues es que evidentemente la Q de entrada es QR1, eso más bien tendría yo que haberlo puesto en mi vector de salidas, ahorita lo ponemos. Pero con las variables de los elementos, pues la primera es que QR1, que es la misma que QE, entra y esta QR1 que entra se bifurca en QC1 y en QR2. Entonces, la primera ecuación nos va a decir que QR1 entra, QC1 sube o sale de este, pensemos que este es nuestro nodo de estudio. ¿Dónde está el verde? Acá está. Pensemos que este es nuestro primer nodo. Vamos a ponerle el nodo A. Entra QR1. No nombré QE porque QE no es como tal una variable de nuestros elementos. Esa la nombré, es una variable auxiliar que nombré como flujo de entrada al tanque. Evidentemente es QR1. Sale de ese nodo QC1 y sale de ese nodo QR2. Y esa va a ser la ecuación 13. Ok, ¿qué más? Bueno, aquí no hay como tal una bifurcación, pero hay algo importante que nos dice que QR2 es el mismo que QL. Si yo hiciera un nodo justo aquí, un nodo B aquí,
pues lo que me diría en B es que entra QR2, sale QL y esto es igual a 0. Es un planteamiento obvio que nos dice que QR2 es igual a QL. Pues sí, claro, pero es la ecuación que nos relaciona el gasto del disipador 2 con el gasto de la tubería, de la inertancia fluídica en la tubería. Y luego, aquí podríamos poner un tercer nodo. ¿Qué me va a decir ese tercer nodo? Ese sí, ya díctenmelo, por favor. Entra QL, Entra QL, luego sale QC2, sale sale QC2, por lo tanto es negativa, menos QR3. y sale QR3. Esa es la 15. Y finalmente, no, pues ya. Ya. Realmente hay dos ecuaciones más, pero no son parte de mis ecuaciones que me dicen, que me dan más información. Las voy a poner porque son esas variables auxiliares. De hecho, no las voy a numerar. Bueno, no las voy a numerar para no hacer las bolas. O las numero con una sola. A ver. Las otras dos ecuaciones que hay por ahí, pues es esta primera que nos dice que QR1 y QE es la misma, o bien la voy a poner directamente expresa que QE es QR1. Y la otra es esta de acá, que nos dice que QS es QR2. ¿Por qué es importante ponerlas, aunque no nos da más información de la dinámica o de la evolución energética en el sistema? Pues porque estas variables las nombré así en mi vector de salidas. Y entonces, pues más bien las que tengo que atender son QR1 y QR2. Esas las pongo ahí como un par adicionales, pero no nos van a decir mayor cosa desde el punto de vista de mi modelo matemático. Nada más es aplicable para la salida. Esas nada más las pongo ahí. Es más, estas dos vamos a nombrarlas como la 16, nomás para darle un nombre, pero nada más. ¿Dudas? Porque es donde, en el caso del nodo A, es donde mi flujo de QR1, que es el mismo que QE, pero el que me interesa es QR1, mi flujo que fluye por esta tubería se bifurca y se relaciona con el flujo que se va hacia el tanque y con el flujo que se sigue. Entonces, este nodo A, aquí es donde me están interactuando las tres variables QR1, QC1 y QR2. Este nodo B, aunque no hay una bifurcación como tal, pero nos dice que entra el flujo QR2, que es una variable, y sale el flujo QL. Entonces, aquí es donde nos dice cómo interactúan estos dos flujos. Evidentemente, la interacción que tienen, pues lo único que nos dice es que QR2 y QL son iguales, pero ahí está expresado matemáticamente. Y en el C, este punto es el que nos dice cómo interactúa el flujo que pasa por la tubería QL con respecto al que se va al tanque, con respecto al que se sigue hacia la tubería de salida. Por eso es que son nuestros tres nodos, por decirlo así, o nuestras tres bifurcaciones, aunque digo, esta como tal no es bifurcación,
pero sí es importante plantearlo porque nos dice cuál es la interacción entre estas dos variables. ¿Sí? ¿Sí quedó contestada tu pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En la compatibilidad de esfuerzos, en sí lo que estamos viendo con ese error es un cambio en las presiones, o sea, por la presión, bueno, como la presión atmosférica va variando en general, o sea, va subiendo, va bajando, va cambiando. O No sea, la ¿son cambios de presiones o son cambios de qué? de potencial. Acordémonos que nuestra presión, que es nuestra variable de esfuerzo, el esfuerzo es Presión. es la presión. Y la presión como variable de esfuerzo nos dice que es la variable que está asociada con el potencial. ¿El potencial de qué? Pues con el potencial de generar un flujo. Por eso en los sistemas eléctricos, acordémonos, hagamos el símil con los sistemas eléctricos. En los sistemas eléctricos, al voltaje se le nombra también o se lo conoce también como potencial eléctrico. Y por eso es que tenemos al voltaje también lo conocemos como una diferencia de potencial. Entonces, no es que la presión atmosférica cambie, no. La presión atmosférica es más, ahorita lo dibujo. Voy a hacer para tratar de explicártelo, voy a hacer el símil de lo que este sistema eléctrico, cómo quedaría representado a través de un circuito eléctrico. Este sistema hidráulico, ¿cómo quedaría representado por un circuito eléctrico? A ver, ya voy a... Ni modo, voy a tener que borrar. Ok. Profe, Sí. ahí está abajo en la 16, ¿es QR2 o QR3? QR2, perdón, 3. 3. QR3, por favor, ahí. Corrijan mi tontería. Gracias. A ver, entonces, vamos a hacer el símil con un circuito eléctrico. ¿Qué es lo primero que tenemos? La presa que dijimos que era una fuente de ¿qué? Esfuerzo. Por lo tanto, sería el equivalente a una fuente de voltaje de magnitud P0. Y después nos topamos con una tubería que tiene una resistencia fluídica. Y después nos topamos con un capacitor. Es más, déjenme ir poniendo las variables. Aquí tendríamos nuestra caída de potencial, que en este caso la nombré PR1. Aquí tendríamos nuestra corriente de entrada, pues que es QR1. Y ahora la pregunta del millón. Bueno, primero, ¿cuál es el símil de un tanque hidráulico en un sistema eléctrico? Capacitor. Un capacitor. ¿Cómo conecto ese capacitor? Lo pongo en serie, lo pongo en paralelo. En Paralelo, ¿no? Paralelo.
A ver, el que dijo en serie, ¿por qué en serie? Y el que dijo en paralelo, ¿por qué en paralelo? A ver, ¿cuál es la definición de dos elementos conectados en serie? ¿O cómo sabemos que dos elementos están conectados en serie? El flujo es el mismo. El flujo es el mismo. Por lo tanto, pues no está en serie porque QR1 no es la misma que QC1. Aquí me lo dice. QR1 se divide en QC1 y QR2, por lo tanto en serie no está. ¿Y por qué entonces está en paralelo? Porque el esfuerzo Porque es hay el una mismo. variación del flujo. Porque, a ver, si, bueno, no en paralelo, sino más bien hacia abajo, porque tampoco está en paralelo con RF1. La voy a poner así. Es un poco también para explicar la pregunta de hace rato. ¿Qué potencial vamos a tener aquí? Acordémonos que en los sistemas eléctricos, pues también usamos nuestro símbolo de tierra. Bueno, antes de poner el símbolo de tierra. ¿Qué potencial vamos a tener aquí? ¿A qué presión está referenciado mi P0? Es decir, pues aquí va a estar P0, ¿no? Acá va a haber P0, acá arriba. Y por lo tanto, ¿qué hay acá abajo? Según el ¿Presión atmosférica? dibujito del hidráulico. Por ahí alguien dijo algo, pero no escuché. ¿La presión atmosférica? Claro, esta es mi presión de referencia. Esa es mi presión de referencia. Mi tierra es ahí, es mi presión atmosférica. La presión en el capacitor 1, ¿contra qué la estamos referenciando? ¿También con la atmosférica? Con la atmosférica. Aquí tenemos presión atmosférica, es decir, pues eléctricamente a veces lo ponemos así o simple y sencillamente, pues ahí lo unimos al mismo potencial. Ahí está. Y luego, ¿qué sigue? Y bueno, pues de hecho, aquí viene QC1. Y luego, pues acá, ¿qué va a seguir? QR2. Y por lo tanto, pues aquí va a estar mi PR2, o sea, RF2. Y luego, esa inertancia fluídica, ¿cómo está con respecto al resistor, a la RF2? Que de hecho la respuesta a esta pregunta que acabo de hacer nos las da la ecuación 14, que todavía no la he borrado. ¿Qué nos dice la ecuación 14? Que el flujo es el mismo, entonces están en serie. En QR2 es igual a QL, entonces están en serie. ¿Y cuál es el símil de una inertancia fluídica? Pues un inductor. Y entonces este es LF. Y entonces esto es, no es Q, es P. Entonces esto es PL. Y evidentemente, pues aquí está. Lo voy a poner abajo para que no se encime. QL. Y luego el capacitor. El siguiente tanque. ¿Cómo lo pongo? ¿En paralelo? Igual que el primero. No en paralelo, hacia abajo, ¿no? Para tenerlo a la referencia de la presión atmosférica. Y aquí nos podemos dar cuenta que este potencial negativo de la presión del inductor
pues es el mismo que el potencial positivo del capacitor. Es decir, otra vez, este potencial negativo, pues es el mismo que este potencial positivo del capacitor. Y evidentemente, pues acá abajo tenemos presión atmosférica, o sea, ahí está. Obviamente, pues aquí tenemos a nuestro capacitor fluídico 2 y aquí pues vamos a tener nuestro QC2. Y ya nada más nos falta el resistor. ¿Cómo lo pongo ese resistor? ¿Cómo está con respecto a la capacitancia fluídica? Que ya la borré, pero eso nos los daba, esa información nos las daba en la ecuación 12. Ahí vean sus notas. Pero bueno, de ahí mismo, aunque no veamos la ecuación, ¿cómo es esta potencial de presión de PS2 con respecto a este potencial de presión de PR3? Que es el de aquí. El mismo. Pues es el mismo, ¿no? ¿Y cómo es este potencial de presión negativo con respecto a este potencial de presión negativo? ¿Este cuánto va a ser? O sea, este es el que está, lo voy a echar un poquito más para acá, de este lado. ¿Cuánto es el potencial de este lado del resistor fluídico? Aquí está. ¿El atmosférico? La atmosférica. Y este menos, ¿cuál es? La atmosférica también. Igual. Por lo tanto, la ecuación 12 nos dice, bueno, generemos la de aquí porque ya la borré. Este caminito 3 nos decía que PC2 menos PR3 igual a 0, es decir, que PC2 es igual a PR3. ¿Esto qué nos dice? ¿Cómo están esos dos elementos? Si el potencial es el mismo, si la presión es la misma. En paralelo. En paralelo. En paralelo, es decir, aquí es donde tengo mi PR3. Aquí tengo el flujo QR3 y pues este es mi elemento RF3. ¿Ya vieron el símil? Ahí está igualito. ¿Cómo sabemos si están en serio o en paralelo? Pues en función de cómo están los potenciales y los flujos. Si está claro, dudas, preguntas. Profesor, ¿Sí? la LF, la inductancia fluídica, ¿cómo sería representada físicamente? Sí, yo también tengo esa duda, como que ahí donde está el inductor, no sé qué está pasando. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa físicamente? Ya lo habíamos platicado, lo repetimos porque es importantísimo que nos quede claro. ¿Qué nos representa la inductancia fluídica? Como un almacenamiento y liberación de energía, bueno, de flujo. Nos representa un almacenamiento de energía asociada al agua en movimiento. Por eso está asociada a la energía cinética, mientras que la del tanque está asociada a la energía potencial, a la altura del tanque. Entonces, si esta inertancia fluídica lo que nos representa es el agua en movimiento, eso significa que si por alguna razón yo cerrara aquí, ya no hay flujo de agua para acá, pero ya había un
flujo en movimiento. Si yo cierro de repente aquí, ¿qué va a pasar con el agua en esta tubería? ¿Se va a Se detener corta, así de instantáneamente o qué va a pasar? Va a Mm, quedarse ahí, de que ya estuviera almacenado. A ver, pero desde el punto de vista cinemático, dinámico, ¿qué va a pasar en el instante Queda que yo estático, ¿no? cierre aquí? Ya estaba fluyendo. Y en el instante que cerré, ¿qué va a pasar? Se queda estático el agua. Así de repente, ¡pum!, se detuvo el agua. No, entonces sigue moviéndose porque se en ese pedacito, ¿no? A ver, si tú vas corriendo, ahí vas. Ajá, por inercia continúa, ¿no? Si vas caminando, corriendo y de repente alguien te quiere detener, ¿de repente te quedas paradito o qué pasa? No, pues por la inercia te sigues. Con el agua pasa exactamente lo mismo. El agua está en movimiento y de repente aquí le cerramos, pues el agua tiene una inercia y va a tender a seguir moviéndose. Vámonos al sistema eléctrico. Hay un flujo de corriente en este sentido. Y de repente abro este circuito, el switch. ¿Qué es lo que va a hacer el inductor? Que es un almacenador de energía que está asociada a que hay corriente fluyendo por él. ¿Qué va a hacer ese inductor? ¿O qué va a pasar con la corriente aquí? Yo abrí el switch, pero está un flujo de electrones fluyendo. Y los electrones, aunque son cositas chiquititas, tienen una masa y están fluyendo. ¿Qué va a pasar con esos electrones? Pues el inductor lo que va a hacer es que va a hacer que siga el flujo, no permanentemente, o sea, no se va a detener de golpe, el inductor va a hacer que siga fluyendo, evidentemente se va a ir deteniendo, al igual que el agua en la tubería. A la hora que yo cerré, llevaba una inercia, no se detuvo instantáneamente, va a tender a seguir moviéndose hasta que pues ya se detiene. Pero para que esto tienda a seguir moviéndose, en el caso de la inductancia, está la famosa ley de Lenz, que dice que cuando aquí abra y esto está cargado porque está fluyendo, y yo abro, pues esto va a seguir haciendo que se mueva, y la ley de Lenz va a decir, esta polaridad se va a voltear, se va a convertir en menos y en más, para que ahora el inductor es el que se convierte en mi fuente de energía, pues si estaba almacenado, ahora se convierte en fuente. Acá pasa lo mismo. Esto está fluyendo, le detengo, tiende a seguir moviéndose el agua. ¿Qué va a pasar con la presión de este lado? Si el agua tiende a seguir moviéndose, pero ya le cerré, ¿qué creen que pase con la presión? Pues igual va de menos a más, ¿no? Con la presión aquí de este lado, aquí ya le cerré, pero el agua sigue fluyendo. ¿Qué va a pasar con la presión acá si ya no le está entrando agua y acá sigue fluyendo? Va a ¿Qué va a pasar? Disminuir, ¿no? Pues se va a empezar a hacer un vacío, va a disminuir la presión. Pues sí, porque se está yendo. Es como las mangueras, si la manguera se está fluyendo y de repente se cierra la llave, el agua tiende a seguir moviéndose y hay unas mangueras que son muy delgaditas que inclusive empiezan a chuparse. Pero, por ejemplo, ese ejemplo de las mangueras era, bueno, es como verlo físicamente en cualquier lado. Pero en un tanque como estos, que ya son a nivel como industrias gigantes, cuando ya se tienen profundidades muy grandes, se siguen manteniendo los mismos principios, aunque la profundidad sea muy, muy, muy grande. Claro, y ese es uno de los grandes retos y problemas de la hidráulica. Cuando tenemos el agua fluyendo por una tubería y por alguna razón se cierra, normalmente esa razón en los acueductos es que se va la luz y las bombas se apagan drásticamente, las bombas se apagan, se paran muy rápido. El agua
tiende a seguir moviéndose y efectivamente empieza a generarse un vacío. A pesar de que son tuberías muy grandes, la del sistema Cutzamala que nos trae agua para acá tiene más de 3 metros de diámetro, ¿sí? O sea, literalmente cabe un coche ahí adentro, y son de Cutzamala, si mal no recuerdo, son de concreto. ¿Sí? Concreto. Sí, sí leí que eran de concreto. Con anillos de reforzamiento estructural. Bueno, si no está bien calculada la capacidad estructural de la tubería y el agua tiende a seguir moviéndose y se empieza a hacer una presión, ha habido casos que las tuberías ¡pum!, se colapsan, como si fueran de popotes, así como cuando tapamos la orilla de un popote y le succionamos, que el popote se colapsa. Bueno, eso ha pasado con tuberías de concreto. El tema es que colapsarse en una tubería de concreto que es rígida significa destruirse. En las tuberías de plástico, que ahora hay muchas tuberías de plástico, y por eso cada vez se usan más, porque sí tienen cierta elasticidad, literalmente se puede ver como tuberías así de 10, 20 pulgadas de diámetro, que son tuberías de este tamaño, cómo se hacen así, como si respiraran. ¿Por qué? Porque bajó la presión, el agua siguió moviéndose, se detuvo y ahora va de regreso la onda de presión. Hay una sobrepresión y el agua, literalmente la tubería, se ve como se reduce y aumenta, reduce y aumenta. Y como acabas de decir, aunque sean sistemas grandísimos, pues eso pasa a esas magnitudes. Por eso es tan importante entender la dinámica de los sistemas hidráulicos, porque si no pasan cosas de catástrofes reales. Una vez, y eso es anécdota y eso es algo que pasó, en un acueducto y no era muy grande, le dicen al operador de la plantita de bombeo, le dicen, vas, cierras la válvula y luego apagas la bomba y ya te puedes ir. Y al operador, pues una lógica, muy lógica, dijo, pero pues si el botón de apagar la bomba está aquí y camino a la salida me toca pasar por la válvula, pues le apago y luego le cierro. Pues el problema, lo que haces a la hora de primero cerrar la válvula y cerrarla despacito, es que vas aumentando la resistencia al flujo y eso hace que el gasto, que el flujo cada vez se vaya deteniendo, pero suavecito. Ahí se va deteniendo poco a poco, hasta que se para cuando ya cerraste, cuando ya acabaste de cerrar la válvula, se para. De hecho, hay muchas válvulas que a propósito están hechas con una manivela que tienes que dar un montón de vueltas para que la vaya cerrando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y poco a poco se vaya disminuyendo el flujo hasta que se cerró. Y entonces ya no tienes este fenómeno. La cantidad de energía que almacenas en la inertancia fluídica, que es agua en movimiento, pues como lo vimos, y creo que está puesto en el pizarrón, bueno, no en este, perdón, déjenme compartirles, ahí está, la cantidad de energía tiene que ver con el cuadrado del flujo. Entonces, mientras más flujo pasa, más energía cinética hay, pues más energía almacenada tienes. Si la vas cerrando poco a poco, vas disminuyendo el flujo y ya cuando finalmente se cierra, ya había tan poquito flujo que la energía almacenada era chiquita y ya no se presenta este fenómeno. Entonces este cuate apagó la bomba y cuando llegó a la válvula a querer cerrarle, pues ya no sirvió de nada porque ya más adelante afuera ya se había colapsado la tubería, había reventado la tubería. Entonces, y era una tubería de buen tamaño, no era un tubito, eran tuberías, entonces era como de 40 centímetros de diámetro. Entonces, por eso es importante que entendamos la dinámica de los sistemas hidráulicos. ¿Sí contesté la pregunta de cómo funciona esto? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Órale.
Perfecto. Ok. ¿Qué más sigue? En lo que estábamos haciendo, que es el modelo matemático, ¿qué sigue? Vamos a hacer el modelo interno de las variables estado después Ajá. de las restricciones, ¿no? Vamos a hacer el modelo en variables de Interno. estado. Ya encontramos, bueno, no ya encontramos, ya establecimos nuestras ecuaciones de los elementos, es decir, nuestras relaciones constitutivas o relaciones características y dinámicas. Ya también establecimos las relaciones dinámicas y las restricciones de interconexión. Y ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos 15 ecuaciones. Acordémonos que esta última, la 16, pues realmente no nos da mayor información para nuestros modelos, pero ya tenemos ahí 15 ecuaciones. ¿Qué hacemos con ellas? Sería sustituir las relaciones características en las ecuaciones, en las restricciones, ¿no? Correcto, pues ahora sí que es empezar a hacer la talacha matemática algebraica que, pues al igual que como lo vimos en el sistema eléctrico, es simple y sencillamente llevar un orden. No es inventar absolutamente nada más, es tan simple como ser ordenados y empezar a trabajar con nuestras ecuaciones. Bueno, pues empecemos a trabajar con nuestras ecuaciones. Denme un segundito nada más para guardar esto. Ok. Déjenme revisar algo rapidísimo. Denme un segundito. Ah, es que no guardé. A ver. Espérenme porque ya hice aquí una tontería. Denme un segundito, por favor.
Ok, sale. Ok, entonces empecemos. Si todavía tenemos tantito. Empecemos a trabajar con nuestras ecuaciones. Va. Ah, pues ahora sí ya voy a borrar todo. Ok. Déjenme poner. Ujú. Déjenme poner las ecuaciones. Ahí están. Entonces, ahí están nuestras ecuaciones, relaciones, características y dinámicas de la 1 al 9. Y aquí están las de interconexión. Entonces, pues empecemos a trabajar. ¿Con cuál? ¿Cómo empezamos? ¿Quién me dice cómo empezamos?
¿Qué? ¿De plano nadie? Empezar con las salidas, con las ecuaciones que tengan las salidas. No, todavía no las salidas porque pues vamos a generar apenas nuestro modelo. Es decir, la recomendación es pues vámonos en orden y empecemos a trabajar y a plantear. Entonces agarremos nuestra primera ecuación de compatibilidad de esfuerzos, que nos dice que P0 menos PR1 menos PC1. Entonces, de la ecuación, caray, por aquí creo que yo había agarrado ya uno de los buenos. Ucha, le acabo de comprar uno y creo que no pinta. ¿Cuál es la ecuación 10? De la ecuación 10, que nos dice que P0 menos PR1 y luego PR1 y PC1. PR1 está en la ecuación 1 y PC1 está en la ecuación 2. Acordémonos que lo que tenemos que empezar a buscar es llegar bueno, antes de empezar a escribir ecuaciones. ¿A qué es a lo que queremos llegar? Híjole. No, pues está bueno. Y son los nuevos. Entonces, dijimos que nuestro modelo interno queremos llegar a una ecuación x punto igual a ax más b de u. Y eso significa que, bueno, pues ahí tenemos nuestro x punto. Dijimos que era bc1 punto, gamma l punto, bc2 punto. Tiene que ser igual a la matriz A, que va a ser entonces, ahorita la vemos, nuestro X pues va a ser BC1, gamma L, BC2, más un vector por U, que habíamos dicho que U de T pues es nuestro P0. Maestro, ¿Sí? siempre que vayamos a trabajar con un sistema, vamos a usar esa ecuación de modelo interno, no importa que sea el planteamiento del sistema, no sé, sea mecánico, hidráulico, eléctrico, híbrido, lo que sea, siempre vamos a trabajar con X punto, o sea, siempre vamos a trabajar esa ecuación de modelo interno. Claro, esa es nuestra forma de expresar nuestro modelo matemático y ya dependiendo de qué sistema sea, eléctrico, mecánico, hidráulico, pues son nuestras variables. En este caso, como es un hidráulico, pues son variables en términos de el flujo, que es volumen, la derivada del volumen, y de las presiones, que es la derivada de gamma. Es decir, en función de nuestras variables generalizadas y de acumulación, dependiendo de cuál sistema físico estamos trabajando. En este caso es un sistema hidráulico y por lo tanto estamos trabajando con volúmenes
y momentos, el momento, la gama, ¿cómo dije que se llamaba? Momento fluídico. Hídrico. Y el momento fluídico, que finalmente acordémonos que esto es lo mismo que el gasto en capacitor 1, que la presión en L y que el gasto en el tanque 2. Acordémonos que estos son lo mismo. La derivada del volumen es el gasto, la derivada del momento fluídico es la presión. Y entonces, pues queremos llegar a plantear 3 ecuaciones diferenciales de primer grado en términos de las BCs gamma y BC1, BC2 gamma con y sin puntito. Y entonces, si aquí tenemos de 3 y aquí tenemos de 3, pues esta matriz A tiene que ser de 3 por 3. Y este vector B, pues va a tener que ser de 3 pues, por 1, porque es un vector. Que acordémonos que pueden tener ahí ceros y unos y demás. Y luego, bueno, pues luego planteamos para el caso de la salida, para ahorita no ocupar más pizarrón. Entonces, para el modelo interno, tenemos que llegar a esto. Fue lo primero que hice para no perder de vista a dónde queremos llegar. Y entonces, pues ahora sí, vamos a empezar a plantear. Entonces, de la ecuación 10, que es nuestra ecuación de compatibilidad de esfuerzos, y luego PR1 y PC1. PR1 está en función, es la ecuación 1, y PC1 la podemos ver en la ecuación 2. Entonces, de 10, 1 y 2. El 10 nos dice que P0 menos, bueno, vamos a escribirla para que no nos perdamos. 10 nos dice que P0 menos PR1 menos PC1 tiene que ser igual a 0. Entonces, de 1 nos dice que PR1 es igual a RF1 por QR1. Y de 2 nos dice que ahí ya voy a, en la 2 ya voy a despejar PC1. Nos dice que va a ser 1 entre CF1 por el volumen, correcto, por BC1. Entonces, por lo tanto, pues ahora vamos a tener que P0 menos RF1 QR1 menos 1 entre CF1 por BC1 es igual a 0. Entonces, ahí ya avanzamos un poquito. Ya tenemos una ecuación donde está BC1, correcto, donde está P0, correcto, pero QR1 pues no está en función de ninguna de estas que tenemos aquí. Entonces ahora necesitamos ver qué hacer con la QR1. ¿Qué hacemos con QR1? ¿La despejamos? No, realmente tenemos que ver ahora en nuestras, otra vez regresemos a nuestras ecuaciones. Voy a encimar tantito al pizarrón. Esta ya la quito. Para poner esta, ahí están mis ecuaciones de compatibilidad. Lo que busco es ahora dejar QR1 en términos de volúmenes C1, gamma L o BC2. Si me voy a la ecuación 13 de continuidad de flujos, pues veo que QR1 va a estar en términos de QC1. Es decir, vamos pensándole un poquito. A lo que tengo que llegar es todo dejarlo en función de las variables de los tanques, de las capacitancias hidráulicas y de la inertancia hidráulica, que son nuestros elementos dinámicos y que son los que nos van a decir cómo fluye la energía. Entonces, de la ecuación 13, QR1 lo puedo dejar en función de QC1. Eso es bueno porque ya después de la 7 QC1 me dice que es BC1 punto.
Ahí está, ya la hicimos. Pero también en función de QR2. Pues ya no me ayudó mucho. Ah, pero QR2 de la 14 me dice que es QL. Ahí ya voy ganando un poquito. Y de la 4QL me dice que está en función de gamma L. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a ver y a buscar, cómo empezar a sustituir. Entonces, pues en este caso, me voy a ver si puedo poner esta, ahí están, para tener todas las ecuaciones, ahí están, ahí las puedo poner. Entonces, pues de ahí QR1 me voy a ir a la ecuación 13. Entonces, y esta pues la voy a nombrar como la 17, para dejarla ahorita ahí en stand-by. No, ¿en qué íbamos? Sí, ¿verdad? La última fue 16, entonces como la 17. Entonces, de la 13, que nos dice la ecuación 13 QR1 menos QC1, QR1 menos QC1 menos QR2 igual a 0. Y luego QC1 la tenemos en la 7. De 7 tenemos que QC1 es igual a BC1 punto. Y luego de la 14 tenemos, bueno, también de la 14 tenemos que QR2 es igual a QL. Sí, correcto. Y luego QL nos dice la 4. Y de 4 nos dice que QL es 1 entre L por gamma L. ¿Sí me siguen? ¿Nadie se me ha perdido? Sí, todo bien, profe. Está bien. Por lo tanto, voy a despejar QR1, que va a ser QC1 más QR2, pero QC1 es BC1 punto, más QR2, pero QR2 es QL y QL es 1 entre LF gamma L. Esta le voy a poner la 18 y simple y sencillamente de 17 y 18, más bien de 18, bueno, de 17 y 18, pues vamos a tener P0 menos RF1 por QR1, pero QR1 es BC1 punto más 1 entre LF por gamma L menos 1 entre CF1 por BC1 igual a 0. Y de ahí, bueno, pues ya está claro que ordenando vamos a tener nuestra primera ecuación. Entonces vamos a desarrollar para no brincarme pasos. P0 menos RF1 por BC1 punto menos RF1 entre LF por gamma L menos 1 entre CF1 por BC1 igual a 0. Y ahora lo voy a ordenar en función de normalizar respecto a BC1. BC1 lo paso para allá y divido todo entre RF1 y lo reordeno y me dice que BC1 punto va a ser igual
Voy a poner este primero y luego este. Va a ser igual menos 1 entre CF1 por BC1. Pero me faltó el RF1. RF1 CF1. Ahí está. Por BC1. Menos este RF1 se va a ir con este RF1 a la hora de dividir. Entonces me va a quedar menos L entre F por gamma L más 1 entre RF1 por P0. Y esta va a ser mi ecuación 19, que es mi primera ecuación en variable de primer grado, mi primera ecuación diferencial de primer grado. Que ya quedó entonces BC1 punto en función de BC1 en función de gamma L, y inclusive esta sí tiene P0. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Nadie me corrigió, o sea, no metí las patas. ¿Sí estoy bien? No la regué como luego acostumbro. No, creo que sí está bien, profe. Ok, bueno, ya casi acabamos la clase, o sea, hasta aquí le vamos a dejar, pero antes de terminar, ¿qué sigue? ¿Qué harían? Ahí está ya mi primera ecuación diferencial. Y ahora ya usamos la ecuación 10, ya usamos la ecuación 13, ya usamos la ecuación 14. Ahora, ¿qué harían? La 11. Pues tomamos la 11 y empezamos a hacer el mismo proceso para obtener, pues a ver ahí qué nos da, ¿no? De la 11, pues ya tenemos PC1, que queda en función de BC1, PL, si nos vamos a la ecuación 8, pues de hecho PL es gamma punto, entonces ahí está. PR2, pues la acabamos de... PR2 está en función de QR2 y QR2, pues por aquí ya la habíamos trabajado, ¿no? Pues QR2 es QL, entonces QR aquí está. Y luego PC2, pues PC2 vamos a ver que de la ecuación 5 queda en función del volumen C2. Uy, eso sale facilísimo, pero pues ahorita ya justo son las 8, pues lo vamos a tener que hacer el próximo martes para poder terminar estos ejercicios a manita, paso a paso y que quede claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, De mi, profesor. de mi parte no, profe. Bueno, pues entonces nos vemos el martes. Sí, profe, gracias. Profe, Gracias, profe, hasta el gracias. martes. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Bye, bye.